La galaxia siempre había sido un lugar de maravilla y misterio, lleno de miles de especies, cada una con su propia fortalezas y debilidades. Algunas eran conocidos por su inteligencia, otros por su fortaleza o tecnología avanzada. Pero había una especie que a menudo subestimados, los humanos, conocidos por muchas razas alienígenas como habitantes de mundos mortales. Eran fuertes, resistentes y sobrevivieron en entornos que aplastarían a la mayoría de los demás especies. Nadie lo sabía. Estos llamados habitantes del mundo de la muerte serían los que salvarán la galaxia. Los Pstar, una despiadada y tecnológicamente avanzada imperio alienígena, había estado arrasando la galaxia durante años. La conquistaron, planeta tras planeta, destruyendo civilizaciones con facilidad. Los Pstar, su fuerza radicaba en su abrumador poder, números y sus temibles armas, lo cual no dejaba lugar a la resistencia. Otros, las especies observaban con temor mientras ellos, avanzados, sabiendo que pronto lo harían. Será la siguiente. Muchos pensaban que la galaxia ya había perdido, y solo era es cuestión de tiempo antes de que Pstar tomara control total. Entonces, lo inesperado sucedió. Una pequeña colonia humana en el borde de la galaxia fue atacado por los Bastar. Al principio, los invasores esperaban una victoria fácil. Los humanos, después de todo, eran relativamente pequeños. Su fuerza y su tecnología no eran rivales para las armas avanzadas del Fresar. Pero los humanos no eran como los demás especies que Fresar había aplastado. Contraatacó con una ferocidad que sorprendió. Los invasores. Comenzó con un pequeño golpe y ataques relámpago. Los humanos usaron sus conocimiento del terreno del planeta para su ventaja, preparar trampas y las emboscadas de los Pstar. Los Pstar, con todas la tecnología y la potencia de fuego no pudieron mantener. Cada vez que pensaban que lo tenían, los humanos acorralados encontrarían ellos mismos enfrentándose a una situación inesperada. Resistencia. Los habitantes del mundo de la muerte no lo eran. Siguiendo cualquier regla convencional de guerra, estaban usando su entorno, sus instintos y su adaptabilidad para contraatacar. A medida que pasan los días. Tras aprobarlo, el estudiante de primer año se sintió frustrado. Sus soldados morían en pequeñas cantidades. Escaramuzas y su tecnología superior no parecía darles la ventaja que buscaban. Los humanos estaban acostumbrados a ello. La imprevisibilidad los estaba desorientando. Equilibrio. Lo que hizo esto aún más. Lo impactante fue el hecho de que los humanos no se retiraban ni esperaban. Los refuerzos estaban tomándolos. Luchar hasta el primer año, sin mostrar miedo. Y sin dudarlo. Entre los humanos, entre los defensores estaba el capitán Raylan, un veterano. Líder militar conocido por su calma bajo presión. Presión. Ya había visto batallas antes. Pero esto era diferente. Los Pstar eran una fuerza aterradora, y las probabilidades de supervivencia eran mínimas. Pero Raylan no era un hombre para acobardarse ante un desafío. Él reunió a sus tropas y formuló un plan que perturbaría el primer año. Estrategia. El plan no era perfecto, pero fue audaz, y eso fue lo que les dio el borde. El equipo de Raylan se infiltró en un nave de suministros Rastar, utilizando únicamente elementos básicos, herramientas y su ingenio para sabotear los motores y sistemas de armas del barco. Fue una misión peligrosa, pero los humanos tuvo éxito, obligando a los Pstar a retiro. Esta fue la primera vez que Bastar había sufrido un revés de este tipo. La magnitud del impacto los sacudió hasta la médula. No habían previsto que los humanos sería capaz de contraatacar con tanta ferocidad. Y así, de forma tan inesperada. De vuelta al frente.
líneas, la noticia de la victoria se extendió. Rápidamente. Los humanos habían plantado cara. Y había funcionado. El otro alienígena. Especies que habían estado observando desde él. Los espectadores en la banca comenzaron a darse cuenta. Durante mucho tiempo se creyó que los Vstar eran imparables. Pero si los humanos pudieran desafiarlos, tal vez había esperanza para el resto de la galaxia. Después de todo, entre de estas especies era el Pacífico Andari, raza conocida por su inteligencia pero carecían de fuerza física. He estado considerando rendirme ante él. Fresar. Pero ahora no estaban seguros. Humanos, que no tenían grandes alianzas o tecnología superior, estaban sosteniendo su tierra. ¿Cómo podría ser eso posible? La noticia se extendió como la pólvora por todo el país. Galaxia. Por primera vez en años, los habitantes de la galaxia comenzaron a sentir una chispa de esperanza. ¿Podrían los humanos realmente? ¿Podría cambiar el rumbo de la guerra contra los Vstar? ¿De verdad salvan la galaxia? Pero aquello fue solo el comienzo. El Vstar, aunque sacudidos, no fueron derrotados. Regresaría con mayor fuerza. Pero, esta vez, se enfrentarían a una galaxia. Unidos con los habitantes del mundo de la muerte en él. Timón. Los humanos, antaño considerados marginados. Y los desvalidos, acababan de mostrar la galaxia. Que eran mucho más peligrosos que nadie lo había imaginado. Y como el final. Comenzó la cuenta atrás para el alquitrán fresco. La galaxia pronto se daría cuenta de que la verdadera fuerza de la humanidad no radicaba en sus armas o su tecnología. Estaba en su voluntad de sobrevivir. El pequeño. La colonia humana acababa de lograr victoria inesperada. Los Vstar, con su tecnología superior y su crueldad. Las tácticas habían sido burladas y llevadas adelante. Respaldado por un puñado de habitantes de mundos de muerte. Fue una derrota impactante, una que sacudió el núcleo del liderazgo de Vstar. Ellos había subestimado a la humanidad, pero ahora, una cosa la tenían clara. No había que tomar a los seres humanos a la ligera. El alto mando de Vstar se dio cuenta rápidamente que necesitaban ajustar sus estrategia. En lugar de continuar con la ataque a la colonia humana, ellos decidieron ponerse en contacto. Nunca lo habían hecho. Se enfrentó a una especie que podía luchar. De vuelta de una manera tan poco convencional. Y no estaban acostumbrados al fracaso. Así que, el alquitrán fresco optó por la diplomacia, algo rara vez lo usaban. Pero en este caso, ellos esperaba que fuera la clave para evitar pérdidas más costosas. En una medida que, atónita a la galaxia, la Vstar envió un emisario a la colonia humana. El mensaje era claro. Querían negociar. Ofrecieron la paz y una oportunidad para que los humanos se unan a ellos. Imperio, prometiéndoles recursos y protección a cambio de lealtad. Era una oferta que en el pasado ha sido aceptada por muchas especies más débiles, deseosos de evitar la aniquilación. Pero los humanos no eran como ningún otro, especies con las que se había encontrado el Vstar. Cuando el mensaje llegó y fue recibido con silencio, el capitán Raylan, el líder de las fuerzas humanas, reunió a sus asesores. Y los comandantes militares estaban alerta. El repentino cambio de Vstar en comportamiento. Raylan sabía que el Vstar eran astutos y no eran de fiar. Pero también comprendió que la galaxia era observando. Los humanos se habían hecho un nombre por ellos mismos resistiendo a los Fresar. Pero ahora tenían que decidir qué hacer a continuación. Tras mucho debate, Raylan y su equipo decidió responder, pero no de esa manera. Lo que Vstar esperaba. En lugar de simplemente, al rechazar la oferta, los humanos propusieron una contraoferta. Ellos ayudarían a Vstar derrota a sus enemigos, pero solo si
Los Pstar detuvieron su invasión de otros planetas y compartieron sus tecnología con las colonias humanas. Los humanos también dejaron claro que ellos jamás se inclinaría ante los Pstar, sin importar nada. ¿Qué recursos o protección había? Prometieron. Los Bastar quedaron atónitos. Había esperado que los humanos se rindieran o en menos aceptan formar parte de su imperio. En cambio, se enfrentaban aún especies que ofrecían una asociación en igualdad de condiciones. No fue así. Se suponía que debían ir. Habían previsto miedo, sumisión y obediencia. En cambio, ellos se enfrentaron a un desafío para el que no estaban preparados. Preparados para la determinación de la humanidad. Para luchar en sus propios términos. Mientras tanto, otras especies de la galaxia llegaron a la costa. Asombro. Los humanos, una vez considerados primitivos y débiles, ahora negociaban con el imperio más poderoso del galaxia. Muchas de las especies alienígenas tenían. He estado siguiendo las noticias del ser humano. Colonias muy unidas, y apenas podían creer lo que estaban viendo. ¿De verdad los humanos pueden ser tan audaces? ¿Podrían? Enfréntate a los Bsar y exige respeto. Los Andari, una especie pacífica, conocidos por su sabiduría, fueron los primeros para contactar con los humanos. Enviaron una delegación para ofrecer su apoyo, ansiosa, para aprender de los habitantes del mundo de la muerte y ganar una visión de su fuerza inquebrantable. Los Andere habían dependido durante mucho tiempo de ellos. Intelecto y métodos pacíficos para sobrevivir, pero ahora veían el valor en el enfoque humano, la resiliencia, estrategia y la capacidad de adaptación en cualquier situación. El Pacífico Soran, especies compuestas por peces grandes y de movimiento lento. Los seres también enviaron un representante. Aunque no eran guerreros, ellos respetaba la voluntad humana y quería para forjar una alianza. Los Orlan eran especies que valoraban la diplomacia por encima de todo, pero sabían que a veces la supervivencia significaba ser capaz de mantenerse firme en el rostro de un enemigo. Como la galaxia. Los humanos, la especie observada con expectación, eran los humanos. Se mantuvieron firmes en su postura. Jamás se uniría al Imperio Bstar, pero estaban dispuestos a trabajar con cualquiera. Quien estaba dispuesto a luchar por la libertad. Los Bstar, por otro lado, eran. Cada día se sienten más frustrados. Había esperado una victoria rápida y fácil, pero en cambio se enfrentaban a una fuerza humana determinada que estaba dispuesta a hacerles frente, aunque eso significara. Lo perdió todo. El capitán Raylan era consciente de los riesgos. Sabía que si él Bstar no aceptó los términos humanos, podría significar el comienzo de una expansión a gran escala. Guerra. Pero también comprendió que la galaxia estaba cambiando. Los humanos ya no existían. Ya no eran solo supervivientes, convirtiéndose en líderes. Y con liderazgo llegó la responsabilidad. Raylan sabía que no podía retroceder. Ahora, tenía que mantenerse firme por su gente y para el resto de la galaxia. Estaba empezando a darse cuenta. A medida que mensaje del emisario de Frestar. Cuando llegó, Raylan se irguió ante él. Equipo. Los miró a cada uno y luego, con voz firme pronunció el último. Respuesta. No nos doblegaremos ante ellos. Jamás se rendirán. Pero si están dispuestos para luchar por la paz, lucharemos. Junto a ellos. El mensaje fue enviado. La galaxia aguardaba expectante. No saber si llegaría la paz o si la guerra se intensificaría. Pero una cosa era seguro. La humanidad ya no era una especies que podrían ignorarse. Los habitantes del mundo de la muerte habían dejado su huella en él. Galaxia, y los Bstar estaban a punto de descubre cuán poderosos eran en realidad. La galaxia contuvo la respiración mientras los Bstar
Deliberó sobre lo inesperado de los humanos. Contraoferta. Su emisario había. Regresó con noticias de la humanidad. Postura inquebrantable. El Psarik. El mando estaba dividido. Algunos querían aceptar la propuesta de los humanos, viendo el potencial para utilizar sus métodos únicos en campañas futuras. Otros, sin embargo, lo consideraban un signo de debilidad y eran decidido a aplastar la resistencia de la humanidad. De una vez por todas. El debate continuó. Pero el tiempo se agotaba y los Bastar se estaban impacientando. Mientras tanto, los humanos no estaban esperando de brazos cruzados. Capitán. Raylan sabía que el alquitrán fresco no. Permítales permanecer en paz durante mucho tiempo. Eran demasiado poderosos y demasiado decididos. Si los humanos iban para sobrevivir, necesitaban actuar. Raylan reunió a sus comandantes para una reunión secreta. Existía un riesgo, pero Raylan tenía un plan. Un plan que impactaría en el corazón de las operaciones de Fresar y demostrar que los humanos nunca ser subyugados. Necesitamos atacarlos donde sea. Duele, dijo Raylan con voz firme, pero llenos de determinación. Los Pstar. El poder reside en sus líneas de suministro. Si nosotros podemos extraer sus recursos clave, podemos. Sus fuerzas armadas. Eso les demostrará que no pueden simplemente esperar arrasar con todo. Nosotros. El plan era arriesgado, pero el ser humano. Las fuerzas habían estado perfeccionando sus habilidades. Desde la primera victoria. Se adaptaron rápidamente, aprendiendo de ellos. Primeras batallas, utilizando su entorno. Para burlar el alquitrán fresco en cada curva. Los humanos eran maestros de la guerrilla. Tácticas, y el plan de Raylan se construyó. En torno a la precisión y el sigilo, un ataque. Que sería rápido y silencioso. El objetivo era una enorme nave de suministros Pstar. Conocido como Arak. Era la línea de vida. Para las fuerzas Pstar en el sector. Suministrándoles munición, combustible y armamento avanzado. Sin ello, el ejército Pstar quedaría vulnerable. El barco estaba fuertemente custodiado, pero el equipo de Raylan estaba acostumbrado a operar sin que nadie lo notara. Se infiltrarían, sabotear y luego desaparecer en él. Sombras antes incluso de que el enemigo se diera cuenta. Lo que había sucedido. El equipo liderado por el propio Raylan abordó un pequeño nave sigilosa y discreta. La silenciosa. Arrow era el vehículo perfecto para esto. Misión. Había sido especialmente diseñado para operaciones cubiertas. Su avanzado tecnología de camuflaje que le permite deslizarse. Incluso los más sofisticados superan a los más sofisticados. Sensores. A medida que se acercaban al Arach. El corazón de Raylan latía con fuerza. La misión era. El alto riesgo y el fracaso significarían que se perdieron muchas vidas. Pero no hubo. Dando la vuelta ahora. A medida que se acercaban Raylan dio la orden de enviar un barco de suministros. El equipo a desembarcar. Cada miembro el equipo estaba equipado con material especializado. Equipo, armas silenciosas, explosivos y las herramientas necesarias para desactivar el barco. Sistemas vitales. La misión era sencilla. Infiltrarse en Arach, colocar explosivos en los sistemas de energía crítica y deshabilitar su matriz de comunicaciones, cortando de su capacidad para pedir refuerzos. Una vez completada la operación, el equipo se retiraría a su nave y desaparecen ante los Pstar. Sabían lo que había sucedido. Los humanos se movieron. Con precisión, su entrenamiento lo permite. Para que pudieran orientarse por los pasillos del barco. Como sombras en la oscuridad. Evitaron. Los guardias, utilizando sus habilidades en sigilo para permanecer oculto. Cada movimiento. Se calculó cada paso dado con propósito. Raylan era un maestro de
estrategia, y su equipo confiaba en él. Completamente. Se habían entrenado para momentos como este. Y ahora sus habilidades estaban a punto de ser sometidos a la prueba definitiva. Como ellos. Llegó al núcleo de energía principal, Raylan. Dio la señal para que se colocaran los explosivos. Colocado. La cuenta atrás comenzó, pero justo cuando el equipo estaba a punto de partir, sonó una alarma. Se marcharon. Alguien los había visto. El corazón de Raylan latía con fuerza en su pecho mientras el enemigo se apresuró a responder. Allí. Ahora no había tiempo que perder. Tenían que. Termina el trabajo y márchate o todo se acabaría. Se perdería. El equipo se movió más rápido. Él. El peso de su misión presionaba. Les fijaron los cargos finales. Los sistemas de energía comenzaron a retroceder. Corrieron. Aparecieron soldados de Bastar. Las sombras, pero los humanos lucharon contra ellas. Lanzamiento con implacable eficiencia. Cada disparo fue preciso, cada movimiento fluido. No luchábamos por gloria ni honor. Luchaban por sobrevivir. Con apenas unos instantes de sobra, el equipo llegó al flecha silenciosa y despegó, desapareciendo hacia el vacío del espacio, tal como Herak. Estalló en una explosión masiva. La explosión sacudió las estrellas, provocando una conmoción. Olas en todo el sector. El Star los ha pillado completamente desprevenidos. El barco de suministros se había ido y con él su capacidad para mantener su ejército. Presencia en la región. Los humanos. Observó desde una distancia segura mientras él. La destrucción de Arak iluminó la oscuridad. Una vasta extensión de espacio. Era pequeño. Fue una victoria, pero el mensaje fue contundente. Los Star ahora sabían que la humanidad podía atacar desde cualquier lugar utilizando métodos que eran tan impredecibles como eran mortal. Habían subestimado él. Habitantes de mundos de muerte, y ahora eran aprendiendo por las malas que la humanidad era. No debe ignorarse. De vuelta al plano humano. En las colonias, la noticia se extendió rápidamente. Se celebró la victoria, pero Raylan sabía que esto era solo el comienzo. Star tomaría represalias y la guerra. La situación se agravó. Pero los humanos estaban preparados. Le habían demostrado a la galaxia que eran. No estaban indefensos. Eran una fuerza a tener en cuenta. Con lo que se ha contado, el Star puede haber. Creían haber conquistado la galaxia. Pero los habitantes del mundo de la muerte apenas habían comenzado a lucha. La destrucción de los Star. Arak había provocado una onda expansiva en todo el mundo. La galaxia. La explosión fue una señal clara. A los invasores. La humanidad no era una especie que no debía tomarse a la ligera. Había sido una jugada audaz, que demostró la frescura. Coche por el que los humanos estaban dispuestos a luchar. Por su supervivencia, sin importar el costo. Pero a medida que la noticia se extendía por las galaxia, una pregunta diferente comenzó a. ¿Qué hizo que los humanos fueran tan diferentes? ¿Qué les dio la capacidad de desafiar a los probabilidades? Una y otra vez. Por el otro. Observación de especies, la respuesta fue. Se estaba haciendo evidente. No era solo por ellos. Ni la tecnología ni sus tácticas. Era su espíritu. Los humanos eran supervivientes. Habían vivido en un mundo de muerte. Un planeta lleno de peligros que aniquilara la mayoría de las especies en un instante. Desde depredadores salvajes hasta inhóspitos entornos, los humanos habían aprendido a adaptarse y prosperar en los entornos más desafiantes. Condiciones. Eran una especie moldeada. Mediante la lucha, obtuvieron una ventaja. Que el Frestar con todos sus. Ni la tecnología más avanzada podía comprenderlo. El capitán Raylan estaba sentado en el centro de mando, revisando los informes de inteligencia. Su mente daba vueltas mientras consideraba lo siguiente. Moverse. Los Star pronto se reagruparían. Y, cuando lo hacían,
Venían a por todas. Humanos más duros que antes. Pero Raylan no estaba preocupado. La victoria lo había demostrado. Les daban algo. No eran solo eso. Sobreviviendo, estaban ganando. Y él, cuanto más se adaptaban los humanos, más se volvieron poderosos. Pero los Bastard no fueron tontos. Analizaron rápidamente su derrota y comenzaron a aprender. Ellos sabían que no podían confiar en la fuerza bruta. Solos. Si querían aplastar a los humanos, necesitarían comprender lo que los motivaba. Comenzaron a estudiar las tácticas que los humanos habían utilizado, intentando para averiguar cómo habían convertido el marea con nada más que su ingenio y lo hará. Mientras tanto, Raylan y su equipo continuaron entrenando. Sabían que si los Bastard se adaptaron, necesitarían mantente un paso por delante. Los humanos no lo hacían. Confiaban únicamente en la tecnología, utilizando sus instintos, su creatividad y su capacidad para pensar por sí mismos. Pies. Su mayor arma no eran los pies. Los últimos gadgets o los más potentes armas. Era su flexibilidad. Cuando los Bastard se abalanzaron sobre ellos con una fuerza abrumadora, los humanos encontraron formas de burlarlos. Cuando tuvieron los humanos encontraron una ventaja en el número. Formas de dividir para vencer. Aprendieron para explotar las debilidades de los Bastard. Convertir sus fortalezas en pasivos. Raylan sabía que los soldados tenían ventaja sobre los Bastard. No lo entendieron. No estaban obligados por tácticas o reglas rígidas. No lo hicieron. Luchar según las reglas. Los humanos podrían adaptarse en medio de una batalla. Estrategias cambiantes basadas en la situación en cuestión. No se trataba solo de el siguiente paso. Se trataba de la habilidad. Cambiar el plan sobre la marcha. Bastard podría tener ventaja en términos de tecnología, pero los humanos tenían algo mucho más peligroso. Flexibilidad e ingenio. En el campo de batalla, los humanos comenzaron a demostrar esto de maneras que dejaran a Bastard tambaleándose. En un encuentro, un grupo de soldados humanos se encontró rodeado por un batallón Bastard. Al principio, parecía que eran terminado, pero en lugar de cargar a ciegas, los humanos retrocedieron. Usando aprovechando el terreno a su favor, se dividieron en grupos más pequeños, cada uno tomando diferentes caminos a través de la densa bosque. Utilizando camuflaje natural y con sigilo, emboscaron a los Bastard desde todos los bandos, eliminándolos uno por uno. Los Bastard, esperando una tradicional. La confrontación los tomó por sorpresa. Los humanos habían cambiado el rumbo del campo de batalla. En un rompecabezas, y el Bastard no pudo resolverlo. En otro caso, los humanos se enfrentaron a una situación muy difícil. Puesto de avanzada fortificado de Bastard. Mientras que otros, las especies simplemente habrían lanzado en un ataque directo, Raylan decidió tomar un enfoque diferente. En lugar de abrumando el puesto de avanzada con la fuerza, los humanos se infiltraron en la base utilizando una serie de ingeniosas distracciones. Plantó señales falsas para confundir a Bastard, provocando que se dispersaran fuerzas. Mientras tanto, pequeños equipos se infiltró en la base, eliminando a la llave. Sistemas de defensa y sabotaje. Comunicaciones. Para cuando Bastard me di cuenta de lo que estaba pasando, era demasiado tarde. Los humanos ya habían neutralizado sus defensas y destruyeron la base. Desde dentro. No se trataba solo de las tácticas. Lo que diferenciaba a los humanos era su capacidad para inspirar a otros. La galaxia había observado cómo los humanos se mantenían erguidos contra los Bastard, y ahora otros. Las especies comenzaban a darse cuenta. Andere,
quien una vez había creído que solo la inteligencia podría salvarlos. Comenzaron a incorporar estrategias humanas en sus propias defensas. El Zoran, quien siempre había sido más diplomático, comenzó para entrenar a sus guerreros en la guerrilla táctica. Las otras especies estaban aprendiendo de los habitantes del mundo de la muerte, adoptando sus estrategias. Y comprender que a veces la fuerza no se basaba en el tamaño ni en la potencia de fuego. Se trataba de la voluntad de luchar y de capacidad de pensar de forma creativa. Mientras tanto, Star estaba creciendo. Frustrado. A pesar de su tecnología superior, ellos estaban perdiendo terreno frente a una especie que tenían. En su momento, se las consideró primitivas. La confianza inicial comenzaba a vacilaban, y ya no podían predecir el siguiente movimiento del humano. Los Bastard lo intentaron para adaptarse, pero estaban atrapados en su propia rigidez. Los humanos, sin embargo, eran en constante cambio, cada vez más fuerte y más peligrosas con cada victoria. De vuelta en las colonias humanas, Raylan se quedó ante su pueblo. La galaxia era observando, y los humanos eran ahora los faro de esperanza para todos aquellos que habían. Sufrimos bajo el dominio de Freschars. Nosotros no solo luchamos por nuestra supervivencia. Raylan dijo, con la voz llena de determinación. Estamos luchando por todos aquellos que alguna vez han sido oprimidos. Y no pararemos hasta que el fresco Charar sabe que nunca podrán romper. Los humanos nos habían mostrado la galaxia. Que no bastaba con haber avanzado tecnología o cifras abrumadoras. Para ganar de verdad, necesitabas algo más. Algo que los Bastard nunca podrían comprender. La voluntad de adaptarse, de sobrevivir y luchar con todo. La guerra contra los Bastard había. Llegó un momento crítico. Los humanos habían demostrado ser feroces oponentes, y los Bastard habían comenzado a replantearse su enfoque. A pesar de su tecnología avanzada y abrumadora. Números, estaban luchando por mantener el control. El capitán Raylan. Las tácticas los habían pillado desprevenidos a tiempo. Una y otra vez. La estrategia humana era como el agua que fluye alrededor de las rocas, siempre adaptándose, siempre cambiando. El Bastard, limitados por sistemas rígidos y un orgullo desbordante, le resultó difícil para mantenerse al día. Pero a medida que los humanos continuaban para atacar el corazón del Bastard Imperio, sabían que el momento llegaría cuando tendrían que enfrentarse a la verdadera prueba de su resolución. Los Bastard se estaban preparando para su próximo movimiento. Una medida que demostraría si los humanos tuvieron la fuerza para mantenerse firmes. Impulso o si habían alcanzado su límite. El alto mando Bastard, sin embargo, frustrados, no tontos, sabían, no pudieron derrotar a los humanos con solo fuerza bruta. Los habitantes del mundo de la muerte lo demostraron. Tenían que encontrar una manera de quebrantar su espíritu. Así que decidieron lanzar un ataque total contra uno de las colonias más importantes de la humanidad, un mundo pacífico que había permanecido intacto por la guerra. Los Bastard pensaban que dirigiéndose a este símbolo de la esperanza humana, podrían aplastar la moral de los humanos y hacerles comprender que no, sin importar cuántas victorias hubieran conseguido, nunca podrían escapar del poder de Imperio Bastard. Raylan conocía a los Bastard. Golpearía pronto. Los informes de los exploradores estaban despejados. Los Bastard eran concentrando sus fuerzas. Una flota masiva se acercaba a la colonia humana de Zeus, un mundo conocido por su exuberante paisajes, ciudades tranquilas y vibrantes, comunidades. Era una de las pocas lugares de la galaxia donde los humanos sabían haber podido vivir sin la constante
Amenaza de guerra. La mente de Ryland daba vueltas. Sí. Permitieron que los Bzar tomaran Cepus. Podría destrozar la moral de toda la raza humana. No había tiempo para desperdicio. Ryland inmediatamente pidió un consejo de guerra. Sus comandantes, que habían llegar a confiar plenamente en su juicio, reunidos en el centro de mando. La sala. La tensión era palpable, el peso de la situación. Una pesada carga sobre sus hombros. El Vistar. Vienen por Stis, dijo Ryland, con voz tranquila pero firme, no podemos permitir que. Tómalo. Si lo hacemos, corremos el riesgo de perderlo. Todo por lo que habíamos luchado. Esto es hora de demostrarles que nunca lo haremos. Retroceder. Sus palabras fueron recibidas con asiente con determinación. Los humanos habían luchado para su supervivencia, y habían ganado contra todo pronóstico. Pero este sería el desafío más difícil hasta ahora. Si iban a tener éxito, necesitarían aprovechar todas las ventajas que habían obtenido a lo largo de la guerra. El plan era sencillo pero peligroso. Las fuerzas de Ryland lanzaría un ataque de distracción contra la flota principal de Bzar, atrayendo su atención lejos de Stuslon, suficiente para que los defensores humanos prepararse. Necesitarían crear confusión, hacer parecer como si los humanos estaban sobreextendiendo sus recursos. Mientras tanto, un pequeño equipo de soldados de élite se infiltrarían en flota Bzar, sabotea su mando, barcos, e inutilizar sus sistemas de armas. Fue una decisión arriesgada, pero era la única. Una forma de darle a Stus una oportunidad de sobrevivir. La batalla por Stus comenzó con una serie de ataques coordinados. Como era de esperar, la flota Bzar se vio envuelta en una feroz batalla. Enfrentamiento con las fuerzas de Ryland. Los humanos estaban en inferioridad numérica, pero utilizaron su sigilo y adaptabilidad para ganar. Tenían la ventaja. Hicieron un ataque relámpago. Ataques, dirigidos a puntos débiles en la línea defensiva de Bzar. Cada golpe era un mensaje. Los humanos nunca. Rendición. Mientras el Bzar se concentraba en la distracción, el equipo de élite, liderado por el propio Real, se colocó en posición. La infiltración fue una experiencia angustiosa. Operación. El equipo abordó un pequeño nave furtiva, ocultándola de la sensores Bzar. A medida que se acercaban a flota enemiga, el corazón de Ryland se aceleró. Nunca antes había habido tanto en juego. Un error y toda la misión podría fracasar. Pero Ryland estaba tranquilo. Su equipo había fracasado. Estaban preparados para momentos como este. Se enfrentaron a probabilidades imposibles antes y ellos volverían a enfrentarse a ellos. Se escabulleron las defensas de Bzar, colocando explosivos en barcos clave e inhabilitando sus motores. Mientras se colocaban las bombas, el equipo lograron escapar, retirándose a su nave antes de que los Bzar se dieran cuenta. Lo que había sucedido. El sabotaje causó caos dentro de las filas de alquitrán fresco. La flota, que una vez fue una máquina bien engrasada, ahora era un caos de confusión y desorden. Se intensificaron los ataques de distracción humana. Y pronto la flota Bzar estuvo completa. Retirada. De vuelta en Stus, los defensores, preparados para lo peor, habían visto las señales del ataque inminente, y estaban listos. Cuando finalmente los Bzar, al llegar, se encontraron frente a un resistencia inesperada. Su se había convertido en un fortaleza. Los humanos, trabajando con su aliados, habían fortificado cada posible posición, creando un laberinto de defensas. Eso hizo casi imposible que fresar para ganar terreno. La batalla. Stus se enfureció durante días, pero los humanos mantuvieron su posición.
Ya aprendieron las tácticas de los Pstar y, adaptados a ellos. Lo que los Pstar no hicieron. Lo que comprendió fue que los humanos habían sido preparándonos para este momento durante meses. Sabían que los Pstar vendrían y estaban listos para luchar con todo. Lo tenían. Para cuando Pstar se dieron cuenta de que se enfrentaban a una situación imposible. La lucha fue demasiado tarde. Los humanos sabían. Zeus y Bastar habían estado obligados a retirarse. La victoria no fue un triunfo para la humanidad. Fue un punto de inflexión en la guerra. Los Pstar habían fracasó en su intento de doblegar el espíritu humano, y ahora comprendían que los habitantes del mundo de la muerte eran más que solo supervivientes. Eran una fuerza a tener en cuenta. Raylan se mantuvo firme en el campo de batalla, observando cómo el último de naves de alquitrán fresco fluyeron hacia el espacio. La gente había luchado valientemente, y ganó. La guerra estaba lejos de haber terminado, pero los humanos habían enviado un mensaje a la galaxia. Los Pstar pueden ser poderosos, pero ellos jamás vencería el espíritu humano. La victoria en Stus se celebró en todo el país. Las colonias humanas, los Bastar, antaño seguros de su dominio, habían sido obligado a retroceder ante resistencia humana determinada. La batalla había sido largo y brutal, pero los humanos se había mantenido firme, demostrando una vez más que no eran solo supervivientes, eran luchadores capaces de desafiar las probabilidades. La noticia se extendió como la pólvora, y por primera vez en mucho tiempo, esperanza comenzó a surgir entre los de la galaxia. Una especie oprimida. Pero Raylan sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado. El Psar no eran una raza que aceptara fácilmente la derrota, y su orgullo los empujaría para tomar represalias. Él se mantuvo al mando. Centro, revisando los informes. El ser humano. La flota había sufrido graves daños durante el batalla, y el costo de la victoria fue alto. Se habían perdido muchas vidas, y recursos necesarios para reconstruir y los refuerzos para la flota serían escasos. Los humanos habían ganado una batalla crucial, pero ellos también habían pagado un precio muy alto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el comandante. Tessa entró en la habitación, preocupada. Expresión en su rostro. Capitán, hemos recibió un mensaje de Andere. Dijo, entregándole un diabad. El Andari, una de las más avanzadas tecnológicamente, una de las especies de la galaxia, se había convertido en una de los aliados más cercanos de la humanidad después de victoria inesperada de los humanos en Pstar. Fortaleza. Su flota acababa de llegar a tiempo para apoyar la defensa de Zeus. Y su contribución había sido invaluable. Raylan leyó el mensaje. Con cuidado. Era una oferta para una alianza estratégica, una que proporcionara a la humanidad tecnología avanzada. Tecnología, suministros médicos y refuerzos para las batallas venideras. Fue una oferta generosa, y Raylan lo sabía. Ayudaría a los humanos a reconstruir y fortalecer su posición. Pero como terminé de leer y me invade una sensación de hundimiento. Se instaló en su pecho. Los Andari eran ofreciéndole su ayuda, pero también querían algo a cambio, pidiendo una parte del control sobre él. Colonias humanas, voz y voto en las decisiones. Eso determinaría el futuro de la guerra. Raylan frunció el ceño. Nunca lo había hecho. Políticos de confianza, y él también lo había visto. Muchas alianzas se rompen debido a agendas ocultas. Los Andere estaban ofreciendo. Él no ayudó, pero tuvo un precio. Quieren sacrificar a la humanidad. Independencia. No ahora, no cuando tenían. Luchó con todas sus fuerzas para conseguirlo. Pero él también. Sabían que la guerra estaba lejos de estar ganada y los Pstar no se rendirían fácilmente. La pregunta era,
¿Podía la humanidad permitirse? ¿Rechazaría la oferta de Anders? ¿O sí? ¿Será necesario aceptar sus términos para sobrevivir? Mientras tanto, en el campo de batalla, la situación se estaba convirtiendo más complicado. Elfstar, sin embargo, los heridos se estaban reagrupando. Sus pérdidas en Stus había sido significativo, pero ellos estaban lejos de estar derrotados. Raylan había oído. Se rumorea que se está desarrollando una nueva arma. Por los Pstar, algo que podría cambiar el curso de la guerra. Él no podía permitirse ignorar el posibilidad. Si Pstar se desatara, esta nueva arma podría ser un desastre. Por la humanidad y sus aliados. La humanidad. La flota, aunque fuerte, no estaba en posición para enfrentarse a una nueva arma bastarde. Poder desconocido. Los recursos necesarios para reparar y reforzar sus barcos eran limitadas, y las colonias humanas eran. Raylan ya estaba muy sobrecargado. Tomar una decisión. ¿Se centraría en reconstruir la flota y prepararse para cuál sería el próximo movimiento del estudiante de primer año, o intentaría para atacar el corazón del estudiante de primer año? ¿Una nueva arma antes de que pudiera ser desplegada? La decisión le pesaba mucho, pero Raylan sabía que no había una respuesta fácil. Cada elección tenía consecuencias. Y había más en juego que nunca. Los humanos habían demostrado que podían sostener su terreno contra los Bastar. Pero el precio de la victoria aumentaba. Vidas se estaban perdiendo, los recursos se estaban disminuyendo, y la presión por tener éxito estaba creciendo. Fue entonces cuando el teniente Mara, una de las personas de mayor confianza de Raylan. Los oficiales entraron en la habitación. Capitán, hemos detectado una energía inusual. Firma cerca del mundo de origen de Fresar. Ella informó. Coincide con las lecturas que recibido antes del ataque a Stus. Podría ser su nueva arma. La de Raylan. El corazón me dio un vuelco. Era el momento. Bastar se preparaba para actuar. Prepárense. La flota, dijo rápidamente. Estamos. Voy a golpearlos antes de que puedan usarlos. Esa arma. Pero cuando Raylan se volvió hacia Vete, hizo una pausa. Acababa de recibir noticias de los Andari. Tenían una flota. Listos para apoyar a los humanos, pero ellos esperaban lo mismo a cambio. Querían una mayor influencia en la dirección de guerra. Raylan vaciló. Los Andere han sido aliados invaluables, pero ¿qué pasaría? ¿Qué piden a continuación? ¿Era este el precio de victoria? La pérdida de la humanidad. Independencia. Necesito pensar en esto, murmuró, pasándose los dedos por los hombros. Por el pelo. Mura le dirigió una solemne mirada. Asiente con la cabeza. Estamos listos cuando usted lo esté, capitán. Raylan respiró hondo. El peso de la decisión fue insoportable. Si ellos no actuó con rapidez, el nuevo Pstar. El arma sería su perdición. Pero ¿en qué coste? ¿Aceptar a Anders? Estos términos ayudan a la humanidad a corto plazo. ¿O comprometería su futuro? Raylan miró hacia las estrellas, el cielo lleno. El peso de la responsabilidad presionaba. El futuro de la humanidad y el destino de la galaxia dependía de él. Hombros. Cada decisión que tomaba tienen consecuencias duraderas. Los humanos ya habían demostrado que podían ganar batallas, pero ahora tenían que demostrar que podrían ganar la guerra, no solo con armas, pero con la fuerza para hacer las decisiones correctas cuando más importaba. La guerra se había prolongado durante años. La humanidad lo había demostrado una y otra vez. Una vez más, contra todo pronóstico. Pero ¿cómo? La batalla final se cernía en el horizonte. La realidad de su situación pesaba, con mucha presión sobre el capitán Raylan. El Pstar se estaban reagrupando con más fuerza que antes.
Y su nueva arma se acercaba. Finalización. La humanidad había ganado aliados. Pero cada decisión parecía venir acompañada de una costo. La pregunta que todos se hacen. La cuestión era si aún podían mantenerse en pie solos. O si necesitarían depender de ellos. Alianzas inestables para ganar la guerra. Raylan estaba de pie en el puente de su buque insignia, contemplando la vasta extensión del espacio. Las estrellas parecían tan distantes, como un recordatorio de la esperanza que todos ellos alguna vez tuvieron. Hace unos años, la idea de que la humanidad podría unir la galaxia parecía imposible, pero ahora estaban en él, al borde de algo mucho más grande, algo que podría cambiar el futuro, para siempre. Sin embargo, esa misma esperanza parecía. Vienen con condiciones. El Andere. Habían sido aliados invaluables, pero las demandas resultaban cada vez más difíciles de ignorar. Querían tener mayor influencia en él. Las decisiones de la guerra, una voz en la humanidad. Futuro. La pregunta resonaba en el futuro de Raylan. Mente. ¿Debería aceptar los términos de Ander? ¿O arriesgarse a enfrentarse solo al Star? La tripulación se movía a su alrededor, concentrada en sus tareas, pero Raylan podía sentir sus ojos. Ocasionalmente se movían fugazmente hacia él. Eran, esperando su decisión. Él había liderado. Los acompañó en los momentos más oscuros, pero en ese momento, la elección parecía imposible. La teniente Mara dio un paso al frente. Su voz firme. Capitán, hemos recibido el último informe sobre el charar fresco. Arma. Está casi operativa. Nosotros. No tengo mucho tiempo. Raylan asintió. Sombríamente. El tiempo siempre fue el enemigo. Ellos. No podía permitirme desperdiciarlo. No ahora. ¿Cuánto falta para que esté listo? ¿Despliegue? Menos de una semana. Mara respondió. Si no atacamos primero, lo usarán. Un silencio se apoderó del lugar. Puente. La presión para actuar era montando. Raylan se volvió hacia él. Visor, su mente a 1000 por hora. Elfstar. La nueva arma tenía el potencial de destruir flotas enteras con un solo ataque. La humanidad había estado luchando contra ellos. Puede que durante años, pero esta nueva arma podría acabar con todo. Tenían que detenerlo antes de que se utilizara. Pero el costo de atacar el planeta natal de los Star sería inmenso. Prepara la flota, Raylan. Ordenado. Vamos a destruirlo. Arma antes de que pueda usarse. Su voz estaba resuelta, pero en el fondo, dudaba. Se prolongó. Este ataque sería el último. Empujar. Si fracasaban, los Star. Exterminarlos. Si lo lograban, podría poner fin a la guerra a favor de la humanidad. ¿Pero qué pasaría si no fuera suficiente? ¿Qué pasaría si? Los Star tenían algo aún más devastador oculto, como la flota. Raylan se preparó para el asalto. Su camino hacia la sala de mando. Allí, los oficiales de mayor confianza se reunieron. El plan estaba claro. Atacarían rápido. Golpearían el mundo del alquitrán fresco con todos sus fuerza, y destruir el arma antes de que podría activarse. Los humanos aprendieron a usar sus fortalezas, el sigilo, adaptabilidad y el elemento de sorpresa, por lo que actuarían con rapidez. Atacar el corazón del enemigo. La comandante Tessa estaba de pie junto a Raylan. Su expresión severa. Hemos trabajado con él. Andari para crear una estrategia conjunta. Están listos para enviar refuerzos si los necesitamos. Real asintió, pero su mente estaba en otra parte. La ayuda de los Andere fue. Lo agradezco, pero ¿y si tuvieran su propia agenda? ¿Y si al aceptar su ayuda, la humanidad se estaba poniendo en peligro? Riesgo, perdiendo su independencia en él. ¿El proceso? Estamos listos para empezar, dijo Tessa. Su voz era firme.
Raylan tomó una profunda bocanada de aire. Un respiro. Este era el último paso. El arma de Bastard tenía que ser destruida o el futuro de la humanidad quedaría destrozado. Pero la idea de depender demasiado sobre el Andari, sobre cualquiera, lo hizo inquieto. La humanidad siempre había luchado. Solos. Podrían mantener su libertad, o se convertirían en peones en un plaga mayor. Procedan con el ataque. Raylan dio la orden. La flota avanzó hacia adelante, corriendo hacia la casa de primer año. Mundo. La batalla final estaba a punto de. Comienza el ataque a la casa de Frestar. El mundo era rápido y brutal. Como el ser humano. La flota atacó las defensas de Frestar. Raylan observaba desde su buque insignia. El corazón me latía a 1000 por hora. Este era el momento en que ellos había estado esperando. El momento que podría determinar el destino de la humanidad y la galaxia. Las defensas de los Pstar eran fuertes, pero los humanos habían aprendido sus tácticas y adaptaciones. Lucharon con la urgencia que provenía de años de supervivencia, al saber que no habría segundas oportunidades. El Pstar lo intentó para contraatacar, pero los humanos estaban por todas partes, golpeando, retrocediendo, y atacó de nuevo. Fue un caos, pero fue caos controlado. Raylan sabía que a Bastard se le acababa el tiempo. El arma tenía que ser destruida o todo aquello por lo que habían luchado se perdería. La batalla continuó. Raylan recibió transmisión desde Andari. Estamos enviando refuerzos, dijo la voz. Pero necesitamos su palabra sobre la alianza. Nuestra oferta sigue en pie. El futuro de la humanidad. Compartió. Raylan hizo una pausa. Las palabras lo impactaron. Como un golpe. Los términos de Ander eran. Claro. Querían más poder, más influencia. ¿Podría realmente aceptar su influencia? ¿Oferta? ¿Podría sacrificar la humanidad? ¿Independencia por el bien de la supervivencia? En ese momento, Raylan hizo su decisión. No, dijo con firmeza. Nosotros. Lucha esta batalla solo. Los Andere eran. Silencio por un momento, y luego él. La transmisión terminó. Dicho esto, Raylan, centrado en la tarea que tenía entre manos. El arma de Bastard estaba justo delante. La flota luchó con todo lo que tenía. Y pronto encontraron el núcleo del arma. Los humanos desataron todo lo que tenían. Apuntando al poder del arma. Fuente. La explosión que siguió fue masivo, enviando ondas de choque por todas partes. El campo de batalla. Los Pstar eran tambaleándose. Sin su nueva arma, ellos eran vulnerables. Raylan sabía que esto era su momento. Con el arma destruida, la fuerza de Pstar quedó destrozada. El golpe final estaba por llegar. Como Raylan miró hacia la flota victoriosa, él se dio cuenta de la decisión que había tomado. No se trataba solo de la batalla. Era sobre el futuro de la humanidad. Habían ganado, pero lo habían hecho en sus propios términos. La fuerza de la humanidad radicaba no solo en su capacidad para luchar, sino en su capacidad de elegir su propia destino. Y en ese momento, Raylan lo supo, que la humanidad había demostrado algo que ningún arma podría jamás destruir: su voluntad, sobrevivir y su capacidad de elegir su propio camino.